Doctor, Dolor en buenas la noches, ¿me odontología. escucha? Sí, Doctor, le habla Santa Cruz. Doctor, el día de mañana no voy a poder estar presente en prácticas. ¿no vas a estar presente? ¿Dónde? Sí, profesor. Ya, vamos a hablar entonces sobre lo que es dolor en la odontología. Propósito, al término de la clase, el estudiante conoce los diferentes tipos de dolores y prescribe la forma de controlar el dolor. ¿Se ve? ¿Se observa? Profesor, sí, en la primera diapositiva no avanza. No avanza, ¿no? No, profesor. No avanza. No avanza. No me desenchufé. Ya. El dolor dental es el síntoma más frecuente que lleva al paciente en busca de tratamiento odontológico para su alivio. Hay que saber diferenciar de lo que es un anestésico y lo que es un analgésico. Anestésico significa sin sensibilidad y analgésico significa sin dolor. ¿Ah? El paciente cuando va a la consulta muchas veces va con dolor y otras veces va sin dolor, ¿no? Sin dolor, por ejemplo, tiene caries de primer grado, quiere que le haga atención, ¿no? Y puede tratarse como un analgésico si tuviera un dolor leve o molestia nada más, ¿no? Pero si es que hay dolor, hay sensibilidad, el anestésico actúa. Cuando hay dolor, hay sensibilidad, ¿cierto? Con frecuencia el dolor es agudo y puede asociarse con procedimientos relativamente no invasivos como extracción dental simple, terapia endodóntica o periodontal, así como procedimientos traumáticos que producen dolor postoperatorio prolongado, tales como la remoción quirúrgica de dientes impactados o cirugía periodontal, ¿no? Entonces hay un dolor agudo que se presenta pues después de una extracción, por ejemplo, estamos viendo, o una terapia endodóntica también puede presentar dolor, un tratamiento quirúrgico o también en cirugía periodontal. Después del tratamiento hay un dolor, ¿no? Entonces, ese dolor se controla pues mediante fármacos. Y vamos a hacer la clasificación del dolor. El dolor se puede clasificar de acuerdo a la duración y la intensidad. Y así tenemos que hay de acuerdo a la duración, un dolor agudo y un dolor crónico. ¿Cuándo llamamos un dolor agudo? Cuando la duración es de 10 semanas o menos de 3 meses. ¿Cuándo es crónico? Cuando el dolor es más de 3 meses. Menos de 3 meses, duración. Más de 3 meses, crónico. El diagnóstico es fácil en el dolor agudo, porque se nota, se circunscribe a un dolor definido. En cambio, el dolor crónico es difícil, es más amplio, no se puede detectar exactamente dónde. Tratamiento en el dolor agudo es eficaz mediante fármacos. En el dolor crónico el éxito es limitado, no se puede controlar perfectamente. Incapacitación en el dolor agudo es temporal, en el dolor crónico es permanente. Dolor agudo ocasiona ansiedad, el dolor crónico ocasiona depresión, ¿no? Estas son las diferencias entre el dolor agudo y el dolor crónico.
que distinguir, porque así van a venir los pacientes. Con esa información usted va a saber si el dolor es agudo o es crónico. Las historias clínicas generaban preguntas sobre el dolor. De acuerdo a su intensidad, es importante recordar que el dolor ha sido clasificado en 3 categorías, según su intensidad. ¿Cuáles son? Leve, moderado y severo. Entonces nosotros cuando preguntamos a nuestro paciente cómo es el dolor, tendremos que evaluar para saber si es leve, es moderado o es severo. Cada persona percibe el dolor de diferentes maneras. Por tanto, es el paciente quien clasifica su dolor. Leve ejemplo, cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor dental, desgarro, esguince, lo que le llaman disloque, se dislocó, se esguince. Moderado, absceso dental, osteoartritis, dolor post-cirugía. Severo, un infarto, hernias del disco, cáncer, dolor post-cirugía. Entonces, de esa forma vamos a evaluar a nuestro paciente. ¿Cuál de estos dolores refiere el paciente? Acá está. De acuerdo a la intervención que se le ha hecho o al cuadro patológico que presenta este paciente. Leve, moderado o severo, ¿no? Eso pide la historia. Tenemos que saber evaluar. Ya estamos viendo que el dolor es subjetivo. El paciente es el que siente. El paciente es el que nos va a decir cómo es su dolor y nosotros tenemos que anotar cómo es ese dolor. Según la localización es somático y visceral. Somático cuando es en piel, hueso y partes blandas. Está bien localizado. En cambio visceral se producen las vísceras, más el espasmo de la musculatura lisa. Pobremente localizado, profundo y opresivo, no se precisa el dolor, duele en el abdomen, es amplio, no precisa el dolor. Eso se llama dolor visceral. En cambio, el dolor somático generalmente es en la piel, en el hueso, está circunscrito, localizado en las partes blandas, bien localizado, ahí está, ¿ves? Bien localizado. En cambio, la visceral es un poco difícil, es un dolor profundo, ¿no? Entonces tenemos que tener una escala para poder evaluar. ¿Cómo evaluamos qué tipo de dolor siente ese paciente? ¿Ah? Es que existe una escala numérica. Es de 0 a 10. 0 equivale a ausencia de dolor, no hay dolor. 10 es un dolor máximo de intensidad. Es un dolor de máxima intensidad, es un dolor fuerte, insoportable, por decir así, ¿no? Entonces, esta escala nos permite averiguar cómo es el dolor en el paciente. Le preguntaremos al paciente cómo es que le duele. Dirá, pues me duele poco, será pues un grado 2 o 3. Me duele bastante, al grado 5 o 6. Es un dolor insoportable, doctor. Será por 9, 10, 8, 9, 10. ¿No? De acuerdo a lo que el paciente refiere, vamos anotando la intensidad del dolor. Hay otra escala. Aparte de la escala numérica, tenemos la escala facial del dolor de Wong-Baker, ¿no? Donde se hace estas figuras de acuerdo a la sonrisa, a la postura de los ojos, ¿no? La manifestación facial nos va a informar de que ese paciente
no tiene dolor, está sonriente, ¿no? Un dolor leve, ya se va cambiando su sonrisa. ¿Ah? Un dolor más intenso, ya se le borró la sonrisa. Y si graduamos y va aumentando el dolor, la sonrisa se transforma en un cuadro dramático. ¿Ah? Y finalmente está ya con lágrimas, llora, es un dolor intenso. Pues es otra forma de evaluar, especialmente en los niños, ¿no? La escala de las nuevas caras, las 9 caras, ahí está, las 9 caras, ¿no? Los niñitos de igual manera están sonrientes y finalmente están llorando. Entonces, de acuerdo a la facie, a la cara del paciente, podemos también evaluar, ¿no? ¿Cuál de estas figuras está sufriendo el paciente, ¿no? Poco, medianamente o intensamente, ¿no? Como hemos visto, la clasificación moderada, ¿no? O intensa. Aquí tenemos la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Esto es universal, la nomenclatura que se presenta acá. Se divide en 3 escalones, el primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. En primer escalón, el analgésico no opioide, se utiliza analgésicos, ¿no? No opioides serían los AINES, el paracetamol, que no es AINE, y el metamisol, que tampoco es AINE, ¿no? En los AINES pues, son varios. Ese es el primer escalón. El segundo escalón ya son los opioides débiles, codeína, dihidrocodeína, el tramadol. ¿Ah? Y en el tercer escalón están los opioides potentes, la morfina, el fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Estos fármacos se utilizan generalmente en los hospitales, en pacientes que están en cuidados intensivos, donde sufren dolor intenso. Esto lo maneja más que nada en el campo médico, ¿no? Los opioides débiles podemos nosotros también manejarlos todavía, ¿no? Pero acá dice posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor. Entonces podemos combinar, se puede asociar, dice, a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Podemos combinar un AINES, por ejemplo, con un opioide débil. ¿Ah? Y acá lo mismo sucede en el tercer escalón. Puede asociarse a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. ¿Ah? Se puede utilizar un opioide potente y uno del primer escalón, que puede ser un AINES, o un paracetamol, o un metamisol. ¿Cuál de estos fármacos son los que más usamos nosotros en odontología? Los del primer escalón, porque el dolor que nosotros manejamos no son tan intensos como los que se refieren en el caso hospitalario, ¿no? Donde utiliza más el segundo escalón y el tercer escalón. ¿Ya? Los AINES, vamos a hablar entonces de los AINES. Los AINES significa antiinflamatorios, no esteroides, según heterogéneo de los fármacos, según el grupo heterogéneo de fármacos, ¿no? Actúan sobre todo inhibiendo unas enzimas llamadas ciclooxigenasas, cruciales en la producción de prostaglandinas, sustancias mediadoras del dolor. Corresponden al primer escalón analgésico de la Organización Mundial de la Salud, ya lo hemos visto en ese cuadro, ¿no? Los AINES, ahí está. Además de propiedades analgésicas, los AINES son antipiréticos, sirve para la fiebre, antiinflamatorios, para combatir la inflamación, y algunos antiagregantes plaquetarios, ¿no? Para reducir los glóbulos rojos, ¿no?
el inconveniente de que no se puede superar una dosis de tolerancia o techo terapéutico debido a los graves efectos adversos como es la hemorragia digestiva. Este es el inconveniente, ¿no? No se debe superar la dosis. O sea, existe una dosis límite. Más allá, corremos el riesgo de producir hemorragia digestiva. Entonces, cuando se receta los AINES, no se receta por una semana, 10 días, no. Máximo 3 a 4 días. Y es más, se puede indicar condicional. ¿Qué significa Celular, cuidado que estoy condicional? descargando, ¿ya? Te voy a Significa quitar por si que acaso. tome Ya solamente hablan. cuando hay Mi dolor. hermano está utilizando un rato. Hijo, Si no hay dolor, ya no toma. Eso se llama una indicación condicional. Ahorita está en 41. Está condicionado al dolor. Si no hay dolor, no toma. Juanca, yo quiero No que se estés receta Juanca. en grandes cantidades porque es peligroso. Mientras que ¿No? El hecho que no sea antibiótico no significa que podemos recetar arbitrariamente. Eso es lo que estamos indicando acá, ¿no? Así que no todos los aires tampoco son iguales. Y vamos a ver. Aquí tenemos los AINES. Los salicilatos. ¿Cuáles son esos? El ácido acetil salicílico. ¿Ah? ¿Cómo? El acetil salicilato de lisina. Estos son dos fármacos dentro de los salicilatos. Luego tenemos los paraminofenoles, el paracetamol, las pirazolonas, el metamizol, ácidos propiónicos, el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, los ácidos acéticos, indometacina, ketorolaco, diclofenaco, ácido antranílico, el ácido meclofenámico, los oxicam, la piroxicam. Estos son los AINES, son diferentes AINES que existen, que podemos hacer uso, pero para hacer uso hay que conocer la farmacología de cada uno de ellos. No podemos utilizar sin conocer, ¿no? Y felizmente ustedes llevan también un curso de farmacología, y allí también llevan todos estos fármacos. Más específicamente, inclusive la dosificación que hay que utilizar en cada uno de ellos. Repito, no se puede administrar si no tengo conocimiento de la farmacología de cada uno de los medicamentos, ¿no? Algunos son conocidos y más benevolentes que otros. El paracetamol, muy bueno, pero no está considerado como AINES el paracetamol. La pirazolona tampoco, el metamizol no es un AINE. Los salicilatos sí son AINES. El ácido acetil salicílico es el más común, que se usa para la fiebre, para el dolor. Beneficios de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. ¿Qué beneficios trae la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas? Produce analgesia, efecto antipirético, calma el dolor y también baja la fiebre. Efecto antiinflamatorio, también evita la inflamación, el edema. Efecto antiplaquetario, reduce, ¿no?, las plaquetas que pueden producir embolias. A algunos pacientes también se les da ese tratamiento médico. Por eso fácilmente no se puede utilizar en forma demasiada dosificación.
Desventajas de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. ¿Qué os sucede? ¿Qué desventajas existe cuando se hace la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas? Daño de la mucosa gástrica. Sangrado por inhibición de la función plaquetaria, ¿ves? La inhibición plaquetaria produce pues sangrado. Limitación del flujo sanguíneo renal con retención de sodio y de agua. Edema. Retraso del trabajo de parto. Asma y reacciones anafilácticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hace uso de los AINES. El uso indiscriminado de mucha gente sin receta médica ni conocimiento hacen uso indiscriminado de los medicamentos, de los fármacos, que puede producir sensibilidad, toxicidad. Entonces, siempre debe consultarse con un profesional. Por eso hay que prepararse para hacer una buena indicación de los fármacos. Vamos a hablar específicamente del ibuprofeno, aunque últimamente se han estado retirando del mercado porque se considera de que es cancerígeno. Es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Controla la temperatura, calma el dolor y evita la inflamación. Es un fármaco que se ha usado mucho tiempo, hace tiempo se ha usado, últimamente, ¿no? Se le ha condicionado de que es un fármaco peligroso. Este fármaco ha sido ampliamente usado por el dolor agudo y crónico en diferentes dosis, ¿no le digo? Su unión a las proteínas plasmáticas es muy alta. Se une fácilmente a las proteínas plasmáticas, en consecuencia el efecto es el 98%, casi 100%. Se metaboliza por el hígado. El tiempo hasta alcanzar el efecto máximo es de 1 a 2 horas. Inhibe de manera reversible la agregación plaquetaria, pero menos que el ácido acetilsalicílico. Esto también sirve para la agregación plaquetaria. La recuperación de la función plaquetaria se produce en el plazo de un día después de suspender el tratamiento, ¿no? Se utiliza extensamente en odontología en lesiones de partes blandas, disminuyen edema y la inflamación. Ahí está. Edema, inflamación, dolor y fiebre también. Ahí está. Indicaciones. ¿Cuándo está indicado el ibuprofeno? En procesos inflamatorios dolorosos, agudos, crónicos, de tejidos blandos. Dosificación adultos. Dosis usual como analgésico, antipirético, 200 miligramos a 400 miligramos por vía oral cada 8 a 6 horas. De 600 miligramos por vía oral cada 8 horas. Según la necesidad. Por eso decíamos condicional, significa de acuerdo a la necesidad. No se puede dar 5 o 10 días, no. De acuerdo a la necesidad. Según la necesidad significa condicional. Cuando necesita el paciente nada más. La prescripción usual límite es de 3.200 miligramos por día. No se debe sobrepasar esa dosis porque produce toxicidad. Podemos conseguir en el mercado con las marcas comerciales. Aquí las marcas comerciales no tienen importancia. Puede ponerle Pedro, puede ponerle José, no interesa. Lo que interesa es qué contiene, como este caso, ¿no? La composición química, no los nombres comerciales. Eso cambia, eso no tiene mayor importancia. También se encuentra combinado con otras drogas que no tiene mayor importancia. Los nombres cambian constantemente, ¿no? Lo que tenemos que ver que es analgésico, es antipirético, es antibiótico, antiinflamatorio o analgésico.
Antes se hacía la combinación de analgésico con antibiótico, eso está contraindicado, porque los antibióticos en poca dosis producen sensibilidad. Así que no se debe usar antibióticos en poca cantidad. Ya no se hace uso de combinaciones de antibióticos con AINES. Vamos a hablar del ketorolac, analgésico antiinflamatorio. El ketorolac es un antiinflamatorio no esteroide con acciones analgésicas, antiinflamatorios y antipiréticas, cuyo mecanismo de acción está relacionado con la capacidad inhibitoria de la síntesis de prostaglandinas y un efecto analgésico periférico. Es absorbido con rapidez luego de la administración oral o puede ser intramuscular con un pico de concentración plasmática entre 1 a 2 horas, el efecto máximo de 1 a 2 horas. Su vía de excreción es a través de la uremia, la orina, y un pequeño porcentaje a través de las heces. Evitar dosificar a pacientes con úlceras y embarazadas. No se debe indicar, pacientes que sufren úlceras, no se debe indicar ketorolac, ni a las embarazadas. Indicaciones por vía oral, tratamiento corto, plazo dolor moderado y grave, ¿no? Plazo corto, insistimos, ¿eh? Parenteral, por vía intramuscular, tratamiento del dolor postoperatorio agudo, moderado o grave. Dosificación, la dosis diaria debería individualizarse según la intensidad del dolor. Se acepta como dosis máxima 90 miligramos por día. Vía oral, inicial 10 miligramos. Dosis de mantenimiento 10 miligramos a 20 miligramos cada 6 horas. El tratamiento no debe superar los 5 días. Ahí está lo que les decía. No se supera 5 días. Es preferible darle condicional. Duele, toma. No duele, no toma. ¿Cuánto le receto? Para 3 días, basta. Vía parenteral, dosis inicial 10 miligramos. Dosis siguientes 10 miligramos a 30 miligramos cada 8 horas. 2 días de duración máximo del tratamiento. Ahí está, 2 días máximo. Más no se dosifica. Los tratamientos prolongados han sido asociados con efectos adversos, en algunos casos graves. Anote, por eso está en rojo esto. Por eso está en rojo. Tratamientos prolongados son peligrosos. Se han asociado con efectos adversos. En algunos casos son sumamente graves. Así que no hay que abusar de los AINES. Se puede conseguir con nombre comercial, que no tiene importancia los nombres comerciales, ya les dije. Lo que tenemos que saber qué cosa es ketorolac, es un paracetamol, es un ibuprofeno, ¿qué es? ¿No? La dosificación existe en el mercado, pues cualquier cantidad de fármacos para el dolor, la inflamación y antipiréticos que tomamos como si fueran dulces, ¿no? Aquí está el paracetamol. Este es uno de los productos benéficos. Este es el más aceptado, el paracetamol antipirético y analgésico. En la pandemia inclusive se ha utilizado mucho el paracetamol. Es antipirético, o sea, para la fiebre, analgésico para el dolor. La eficacia clínica del paracetamol como analgésico y antipirético es similar a los antiinflamatorios no esteroides ácidos. ¿Ah? Es similar a los AINES, en otras palabras. El fármaco resulta ineficaz como antiinflamatorio y en general tiene escasos efectos periféricos relacionados con la inhibición de la ciclogenasa. ¿Ya? Es antipirético y analgésico. Como antiinflamatorio no funciona, eso es lo que quiere decir acá. ¿Ya? Como antipirético para la fiebre y el dolor sí, pero para la inflamación no. Es para uso de alivio del dolor leve a moderado. Un dolor intenso no. El paracetamol se absorbe con rapidez y casi por completo en el tracto gastrointestinal.
En general es bien tolerado y se ha descrito producción y irritación gástrica, no se ha descrito producción y irritación gástrica ni capacidad ulcerogénica, o sea, no es ulcerogénica, no altera la mucosa gástrica. Es muy bueno este producto. La eliminación se produce por biotransformación hepática, por la vía hepática se elimina. Indicaciones: cefalea, dolor de cabeza, odontalgia después de las extracciones, fiebre, dosificación adultos 500 miligramos a 750 miligramos y 1000 miligramos cada 4 a 6 horas sin superar los 4 gramos por día, para un periodo de 10 días. Hasta 10 días se puede tomar, pero no más. Niños, de 30 miligramos por kilogramo de peso. Ese es el paracetamol, es uno de los más benéficos entre los antálgicos. Podemos conseguir en el mercado con nombres comerciales que no tienen importancia, que se llame Pedro, Juan, Enrique, Carlos, no interesa eso. Lo que interesa es de qué estamos hablando. También se combina con antibióticos, eso está prohibido, no se debe combinar, ya no existe en el mercado eso, ¿no? Vamos a hablar del diclofenac, analgésico y antipirético, para el dolor y para la inflamación. Este ya no es para la fiebre. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, esto desempeña una acción importante respecto a la aparición de la inflamación, dolor y fiebre, pero no tanto para la fiebre. Más está indicado como analgésico y antiinflamatorio. La hialuronidasa, producida por gémenes, y la agregación plaquetaria. Se absorbe de una forma rápida. La mitad de la dosis se metaboliza por el hígado y se excreta el 60% por la orina en forma de metabolitos, mientras que el resto se elimina por la bilis y se elimina por todas las vías. Hepática, orina, heces, ¿no? Y por metabolitos. Indicaciones: procesos inflamatorios postraumáticos, infecciones dolorosas e inflamatorias, de garganta, nariz, oído, procesos dolorosos o inflamatorios, estados dolorosos postoperatorios, dosificación, adultos, la dosis inicial 100 a 150 miligramos, que se distribuirán en general entre 2 o 3 tomas, ¿no? Será en 3 partes, estos 150 o 100, para tomarlos en 3 tomas. Este es el diclofenac, ¿no? También se consiguen combinaciones. No es necesario combinar con antibiótico porque produce sensibilidad. La dipirona, ¿no? Un analgésico antipirético es osmolítico. Y esto actúa también para las vísceras. El metamizol actúa sobre el dolor, la fiebre, reduciendo la síntesis de prostaglandinas antiinflamatorios al inhibir la actividad prostaglandina. No produce típicos efectos secundarios sobre la mucosa gástrica y sobre las plaquetas, así que no hay peligro en ese sentido. Se elimina preferentemente por la vía urinaria. Es capaz de atravesar la barrera hematocefálica y la barrera hematoplacentaria. Tiene analgesia mayor en el ácido acetilsalicílico, tiene una analgesia mayor que el ácido acetilsalicílico, mayor que el ácido acetilsalicílico, y sin riesgo de lesiones digestivas, ya que tiene una buena tolerancia gástrica. Sus indicaciones de la dipirona: algias de afecciones reumáticas, cefaleas u odontalgias, dolores después de intervenciones quirúrgicas, espasmos del aparato gastrointestinal, conductos biliares, riñones y vías urinarias, estados febriles. Dosificación por vía oral, 300 miligramos a 600 miligramos por día. Dosis máxima diarias de 4 gramos, más no se debe tomar
Trae. porque produce toxicidad. No, yo no estoy Se combina, se encuentra en el mercado con diferentes nombres, no tiene 5 importancia. minutos. La combinación es menos, ¿no? La dosificación o la administración sin receta médica está prohibido. Lo que podemos producir Estará cargando, ¿no? toxicidad, usos analgésicos. ¿Cuándo hacemos uso de los analgésicos? Cuando hay dolor leve, moderado, con muy poca inflamación. ¿Cómo usamos? ¿Qué usamos? El paracetamol o bajas dosis de ibuprofeno. Dolor post-extracción agudo de corta duración, el ketorolac, diclofenac y el ácido acetilsalicílico. Intolerancia gástrica a los AINES, el paracetamol. Pediátricos, paracetamol, ibuprofeno y ácido acetilsalicílico. Esta tablita, memorícenla para que puedan notificar e indicar a sus pacientes. Recomendaciones en embarazadas. ¿Ah? Usar AINES a bajas dosis en las embarazadas. De preferencia, no usar ningún fármaco en tratamientos cortos y en forma ocasional, evitándonos durante el tercer trimestre de término, ¿no? En las gestantes, el tercer trimestre y al término de la gestación, no se debe utilizar fármacos. Utilizar preferiblemente los AINES de semivida corta para minimizar la acumulación en el feto. Entre los analgésicos, el AINE número 1 de elección es el paracetamol. Alternativas, el ibuprofeno y el diclofenaco. ¿Ah? De los tres, miren ustedes. Entre los opiáceos, la codeína, la meperidina, dextropromoxifeno o morfina, ¿no? Ese cuadrito también es importante que lo tomen. Esos últimos cuadros es importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Bien, chicos, ahí nos quedamos. La hora se venció. Nos vemos la práctica el día domingo. ¿Estamos? ¿Alguna? Ok, doctor. Doctor, Sí. ¿cómo está? La práctica del domingo, justo de eso le quería consultar algo. ¿Vamos a continuar con las infiltraciones, doctor? ¿Y qué cree que vamos a hacer? No vamos a ir a conversar, ¿no? Por eso dice práctica, dice. ¿Qué significa práctica? Tiene que aplicar las inyecciones. ¿Qué nos toca, doctor? Como para estar haciéndolos... Ahí lo voy a plantear yo, usted vaya allá, ahí le voy a decir qué es lo que va a hacer. Ya, doctor, de Porque si acuerdo. no, usted está pensando no ir. No, No, va, no, no, doctor, no tiene no nota. no fue la intención de eso. No va, usted no tiene nota, porque usted sabe que cada práctica tiene una nota. Y eso Sí, se pues, promedia, ¿no? Quería faltar un fin de semana. Todavía vamos a hacer infiltrativa. Ya. La siguiente semana sí vamos a hacer ya troncular. Uy. Ya, doctor. Así que De no se acuerdo. preocupe. Y la práctica es muy efectiva para cada uno de ustedes porque ya están tomando confianza y eso les va a dar capacidad de poder anestesiar a sus pacientes. Si usted no hace práctica, nunca lo va a practicar en su paciente. No va a ser una buena anestesia. Y de eso existen muchos profesionales que no saben hacer anestesia. ¿Por qué? Porque nunca han hecho la aplicación de la anestesia, pues. Se han escapado. Ya, doctor. No pretendía escapar. Ah, ya. Ya, doctor, más bien gracias por... Listo, ahí nos vemos. Ya, Hasta luego, doctor. ya hasta la próxima. Hasta el domingo. Hasta el domingo, doctor. El domingo, doctor. Ya, chao. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Gracias, Doctor, Sí, sí por Esteban. Al inicio de clase había llamado lista y no ingresé tarde porque recién había llegado a casa y porque hay un tráfico horrible. ah, ya. Si me podría considerar, por favor, en la lista. Ya, procura llegar más temprano, pues ya. Sí, doctor, es la última vez. Ya, Gracias. listo. Chao. Doctor, buenas noches, Reiner misma también si me podría considerar. He entrado tarde. Ya. Listo. Profesor Raimundo, no sea malito, pues, profesor. Ya. A
Ahorita vamos a ver, ¿ya? Doctor, disculpe, Cristóbal Alejos también, porfa. Ya. Doctor, ¿Mm? ¿usted cree que me puede considerar, doctor? No voy a poder viajar. Soy Santa Cruz, voluntaria. ¿No vas a viajar a dónde? A Huancayo, yo vivo en Lima, doctor. Que te vaya bien, pues. Y al próximo ciclo nos vemos. Ah, sí, doctor. Claro, ahí vas a hacer tu práctica el próximo ciclo. Pero usted Claro, no hay problema. hace la presentación, doctor, conmigo. No, eso es cuento chino. Eso se llama cuento chino. Ah. Cuero me dijo que estaba presente, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Lázaro, doctor, por favor. Lázaro, ya, está bien, ahí está Lázaro, ya. Muchas gracias. Raimundo, profesor. Ya, ahorita, vamos a ver, ya. Un ratito, está en la otra lista. Voy a cambiar, ya. Y ahorita vamos a cambiar la otra lista. Aquí está. Aquí está. ¿Quién dice? Raimundo, Doctor, profesor. buenas noches. Raimundo. Ya, ahorita. Ahí está Raimundo. ¿Ya quién más? Cristóbal Alejos, doctor. ¿Ah? Cristóbal Alejos. ¿Sara? Cristóbal Alejos. Jacqueline. ¿Dónde estará usted, pues? En regular. Regular, ya pasé, pues estamos en flexible, de nada está en regular, ahorita estamos en flexible. ¿Alguien más? No hay más, ¿no? Listo. Ya, la próxima nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Ya, chao. Hasta luego, doctor. Chao.